Cuando finalmente llegué a la prisión, el peso del terror se sentía en el aire, como si las sombras mismas se alimentaran del miedo que flotaba a mi alrededor. Era una condena de 15 años en Arizona, un lugar donde los ecos del pasado parecían susurrar historias incomprensibles. Los viejos reclusos hablaban en murmullos, pero ninguno se atrevía a mencionar lo que realmente sucedía entre esas paredes. Nadie quería romper el silencio de la desesperación. El horror se sentía en cada rincón, como si las sombras mismas observaran cada movimiento. En el primer día, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las miradas de los presos, más allá de la indiferencia, contenían una advertencia no expresada, una mirada que sugería que había algo mucho más siniestro acechando. Las conversaciones se detenían tan pronto como entraba, y el miedo se volvía palpable, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. A medida que caminaba por el bloque, un escalofrío recorría mi columna vertebral, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Los rumores de desapariciones comenzaron a ser susurrados entre los presos. Nadie quería ser el próximo en ser llamado por las sombras. Muchos pensaban que todo era superstición, pero algo en el aire me decía que no era así. El miedo no era solo psicológico, era físico, como una presión constante que no se podía sacudir. Todos parecían seguir una rutina, pero en el fondo sabían que, en cualquier momento, el terror podría tocar su puerta. ¿Qué era lo que realmente sucedía ahí dentro? Las sombras respondían en silencio, pero el miedo continuaba creciendo. En la hora del almuerzo, me senté entre otros reclusos, que no dejaban de mirar las paredes, como si las sombras pudieran devorarlos en cualquier momento. Nadie tocaba el tema de las desapariciones, pero todos lo pensaban. El terror parecía flotar sobre la comida, en el aire pesado que era casi imposible de respirar. Algunos, con los ojos fijos, murmuraban palabras que no entendía. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio miedo resonando en mis oídos. Y entonces, escuché algo que cambiaría todo. La presencia de un skinwalker, un ser que nadie quería mencionar, comenzó a circular entre las sombras. Ese nombre, en la oscuridad, causaba más miedo que cualquier otro. Nadie se atrevió a hablar de él, pero todos lo sentían. El terror de saber que alguien, o algo, podía estar entre nosotros, imitando a los demás, era insoportable. Mi llegada a esa prisión solo había sido el inicio. ¿Qué me esperaba en los próximos días? Las sombras callaban, pero el miedo comenzaba a tomar forma. Y lo peor de todo era que ya no podía escapar. Un año antes de que llegara, algo ocurrió en la prisión que nadie se atrevía a contar abiertamente. Durante un recuento de los presos, los guardias hicieron un descubrimiento aterrador. Un hombre que no estaba registrado entre los reclusos. Estaba usando la piel de un prisionero desaparecido. El terror que se apoderó de los presentes fue instantáneo. Las sombras parecían moverse con más fuerza esa noche, como si la propia oscuridad se alimentara de los susurros de miedo que recorrían el bloque. El intruso, a pesar de ser atrapado, no habló ni intentó defenderse. Sus ojos, fríos y vacíos, parecían estar más allá de lo humano. Lo llamaron The Skinwalker, y ese nombre se convirtió en una sombra más, una entidad que acechaba desde la periferia de nuestras mentes. Nadie estaba seguro de que era realmente ese ser. Algunos decían que era un hombre poseído por un demonio, otros pensaban que era algo más antiguo, algo que se había infiltrado entre nosotros. La leyenda, lejos de desvanecerse, se transformó en un horror palpable. Lo que más aterraba a todos era la calma del Skinwalker. Cuando los guardias intentaron interrogarlo, no hubo respuesta alguna. Parecía ser completamente ajeno a su captura, como si su única misión fuera estar allí, en silencio. La idea de que alguien pudiera estar entre nosotros, usando la piel de otro, se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones entre reclusos. La mera mención de su nombre hacía que el miedo recorriera la prisión, especialmente cuando las sombras empezaban a alargarse al caer la noche. A medida que pasaban los días, la leyenda del Skinwalker se fue impregnando en el ambiente de la prisión. Los nuevos reclusos, al llegar, eran recibidos con miradas de advertencia. No hables de él, decían algunos, las sombras lo escuchan. Nadie quería mencionar nada que tuviera que ver con la criatura, pero todos sabían que el terror estaba más cerca de lo que imaginaban. Las desapariciones y los cambios extraños entre los prisioneros empezaron a tener un nuevo sentido. Cada uno de nosotros comenzó a preguntarse si realmente podíamos confiar en los demás, o si había algo más en la oscuridad. El Skinwalker no era solo un mito, sino que comenzaba a sentirse como una presencia constante, como una sombra que no se disipaba con la luz del día. Los rumores comenzaron a tomar fuerza, y algunos decían haber escuchado pasos extraños en la oscuridad, como si algo estuviera merodeando por los pasillos en busca de algo. La paranoia se apoderaba de todos, y las sombras parecían cobrar vida propia. Nadie sabía si el Skinwalker seguía entre nosotros,
pero todos comenzamos a tener miedo de lo que podría estar observando en silencio, esperando su momento. En ese mismo bloque de celdas, un prisionero llamado Carl, que era navajo, se convirtió en la figura central de las conversaciones. Carl tenía una mirada profunda, marcada por el sufrimiento de años y años de lucha, pero lo que más aterraba a todos era su presencia. Él nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos se callaban. Un día, en una charla en el patio, Carl nos reveló algo que nos heló la sangre. Hablaba de un gran maestro skinwalker entre nosotros, un ser capaz de imitar a los humanos con tal perfección que era casi imposible distinguirlo de uno de nosotros. Carl, con voz grave, explicó que este gran maestro no solo imitaba a los prisioneros, sino que los acechaba lentamente. Este ser, según Carl, no tenía prisa. Sabía que la paciencia era su mayor virtud. A medida que el tiempo pasaba, el gran maestro se acercaba a sus víctimas, eliminándolas de forma lenta y dolorosa, sin que nadie pudiera hacer nada. Las sombras parecían rodear a aquellos a los que el gran maestro elegía, como si ya supieran lo que estaba por suceder. Él está entre nosotros, decía Carl, esperando el momento perfecto para actuar. Algunos de los presos lo miraban como si estuviera loco, pero el miedo que se sentía en el aire era palpable. Las sombras parecían moverse más rápido esa noche, como si alguna fuerza oscura respondiera a sus palabras. Carl, sin embargo, no mostraba signos de locura. Su mirada era seria, y su tono de voz grave no dejaba lugar a dudas. Él sabía algo que los demás no entendían, pero que todos empezábamos a temer. El miedo en la prisión creció cuando las desapariciones se volvieron más frecuentes. Los reclusos que cambiaban, los que se aislaban o dejaban de hablar, empezaron a ser asociados con el gran maestro. Las historias de Carl tomaron fuerza. La sensación de que algo más allá de lo humano estaba sucediendo nos rodeaba como una niebla. Las sombras parecían alargarse cada vez más durante la noche, como si la oscuridad estuviera acechando, esperando a que alguien se descuidara. Y así, el relato de Carl dejó una marca en todos los presentes. Cada vez que alguien desaparecía o mostraba comportamientos extraños, todos pensaban en lo mismo. ¿Es él? ¿Es el gran maestro skinwalker que Carl había mencionado? No, importaba cuán racionales quisiéramos ser, porque el terror nos había alcanzado. Las sombras, como espectros, seguían acechando. El gran maestro skinwalker ya no era solo una leyenda, era una presencia en cada rincón oscuro. Algo extraño ocurría con los reclusos en esa prisión. No se trataba solo de la dura rutina ni de la condena, no. Lo que realmente aterraba a todos era como algunos prisioneros cambiaban de repente, como si algo oscuro se apoderara de ellos. Dejaban de hablar, se aislaban, sus ojos se volvían vacíos, y su comportamiento se tornaba cada vez más inquietante. Lo peor era que nadie sabía qué estaba sucediendo, ni por qué. Era como si la misma sombra que acechaba los pasillos de la prisión se estuviera infiltrando en sus mentes, poco a poco. Los reclusos comenzaban a moverse de una manera extraña. Algunos adoptaban posturas que no parecían humanas, como si estuvieran actuando bajo el control de algo más. Otros se quedaban mirando al vacío durante horas, sin decir una palabra. Todo el ambiente se volvía aún más espeso, como si las paredes mismas respiraran el miedo de aquellos que caían bajo la influencia de la oscuridad. Nadie quería hablar de ello, pero todos sabían que algo siniestro se estaba gestando en los rincones más oscuros de la prisión. La transformación de estos hombres era silenciosa, gradual, pero aterradora. Parecía que en algún momento, su mente se desmoronaba, su esencia humana se desvanecía. Algunos reclusos empezaron a murmurar que, en realidad, no estaban perdiendo la cabeza, sino que estaban siendo reemplazados por el skinwalker. La idea de que algo tan horrible pudiera estar infiltrándose entre ellos les helaba la sangre. Las sombras, siempre presentes, se alimentaban de estos cambios, como si la oscuridad misma estuviera tomando posesión de sus cuerpos. Semanas después, estos reclusos que parecían haber perdido el control, simplemente desaparecían. Nadie sabía a dónde iban, pero su ausencia se sentía como una presión en el aire. Las sombras seguían creciendo, y el miedo se propagaba como un virus. Nadie se atrevía a hablar de lo que realmente estaba sucediendo. Los guardias parecían incómodos y evitaban mencionar cualquier cosa fuera de la rutina, pero todos los presos sabían que algo no estaba bien. Las desapariciones, los cambios y las sombras que nunca se disipaban, todo formaba un rompecabezas de horror que nadie quería resolver. Para aquellos que no habían cambiado, el miedo se volvía insoportable. Cada mirada hacia los compañeros de celda se impregnaba de desconfianza. El temor de que uno de ellos pudiera estar poseído por esa oscuridad, esa entidad que se escondía en las sombras, les mantenía en alerta constante. La prisión ya no era solo un lugar de castigo, se había convertido en un caldo de cultivo para algo mucho más siniestro. Algo que se arrastraba en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. La oscuridad en esa prisión tenía una densidad insoportable. Cada noche,
el terror parecía cobrarse una nueva víctima. Los ruidos inhumanos resonaban en los pasillos, y no se trataban de los usuales sonidos de la prisión. No, estos eran distintos. Eran chillidos, como los de un cerdo en agonía, desgarradores y penetrantes, como si algo estuviera siendo torturado en algún lugar invisible. A menudo, estos gritos se desvanecían en el aire, dejándonos con la sensación de que algo oscuro había estado cerca, observando, acechando. Las sombras, siempre presentes, se estiraban a lo largo de las celdas, al igual que las pesadillas que nunca terminan. Algunas veces, podía ver figuras moviéndose en las esquinas de mi celda, como si se deslizaran entre las paredes. El miedo era tan denso que podía sentirlo en mi piel, como una presencia invisible, esperando para atacarme en cualquier momento. Los pasos eran los más inquietantes, rápidos y húmedos, como si alguien estuviera caminando descalzo por los pasillos, mojando el suelo con cada paso. Y aunque me decía que todo era producto de mi mente, la sensación de que algo no estaba bien me perseguía constantemente. Las luces parpadeaban, y con cada destello, las sombras se alargaban. En algunos momentos, pensaba ver a los otros reclusos moverse de manera errática, como si fueran marionetas en manos de algo que no entendíamos. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los chillidos y los pasos sobrenaturales me perseguían. Las paredes parecían respirarme en la nuca, y el aire se volvía más pesado, como si la propia prisión estuviera viva, absorbiendo todo el miedo y transformándolo en algo mucho más siniestro. Era común que los nuevos reclusos se asustaran en cuanto caía la noche. Se acurrucaban en sus celdas, temblando, mientras las sombras jugaban con sus mentes. El sonido de esos pasos misteriosos, ese crujido lejano de los barrotes, los ponía al borde de la locura. Nadie dormía profundamente, ni siquiera los guardias. Los más antiguos de la prisión simplemente miraban al suelo, como si supieran que al mirar las sombras, su cordura también podría desvanecerse. El horror nocturno era solo el principio. La oscuridad lo consumía todo, y nosotros, los prisioneros, éramos meras sombras más dentro de ella. Y así, las noches se alargaban, interminables, y el horror seguía acechando. Nadie podía escapar del peso de la oscuridad que caía sobre nosotros. Las sombras parecían moverse con más libertad, deslizándose bajo las puertas, rodeando cada rincón de nuestras celdas. Cada mañana, cuando la luz comenzaba a entrar, el alivio era momentáneo, pero el miedo permanecía en el aire, como si las sombras nunca nos dejaran. Algo siniestro se estaba alimentando de nosotros, algo que no entendíamos, pero que sabíamos que no estaba dispuesto a dejarse ver tan fácilmente. La última semana en esa prisión fue un verdadero tormento, un descenso a lo más profundo de la locura. Mi compañero de celda, quien hasta entonces había sido un hombre normal, comenzó a cambiar. Al principio, fue solo un susurro, una mirada vacía que sustituía su habitual mirada fija. Luego, dejó de hablar, y sus movimientos se volvieron extraños. Al principio no lo noté, pero la intensidad del silencio en su rostro me fue dejando una sensación incómoda. Había algo en el que no era humano. Una noche, al estar medio dormido, lo vi retorcerse de una forma imposible, como si sus huesos estuvieran desintegrándose. El sonido de su cuerpo deformándose era inquietante, como si algo estuviera luchando por salir de su interior. Me levanté de la cama y observé cómo intentaba, con una agilidad espantosa, pasar por las rejas de la celda. Era como si el miedo se hubiera apoderado de él por completo, como si hubiera sido poseído por algo oscuro. El terror que sentí al verlo no tiene comparación con nada que haya experimentado antes. No pude moverme, solo miraba como una sombra más que se deslizaba en la oscuridad. Cuando intentó regresar a su cama, su cuerpo se retorció aún más, y esa imagen me persiguió durante el resto de la semana. El miedo me había invadido por completo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura deformada de mi compañero, moviéndose como una criatura de pesadilla. Las sombras parecían más densas durante esos días, como si el propio horror estuviera ampliándose a medida que avanzaban las horas. La prisión se sentía como una trampa, un lugar donde no podías escapar de lo que estaba sucediendo. Las paredes, las celdas, todo se volvió más opresivo. Mis noches estaban plagadas de insomnio, atrapado en un ciclo de miedo y desesperación. Lo peor no era lo que estaba ocurriendo con mi compañero, sino que sentía que algo similar estaba a punto de ocurrir conmigo. Las sombras no solo me rodeaban, sino que me susurraban, me tocaban, me acechaban. Las risas, los chillidos, los pasos, todo se entrelazaba en un solo manto de horror. Los días pasaban lentamente, y el terror en mis venas parecía no tener fin. Algo oscuro estaba en esa prisión, y yo, como todos los demás, solo esperaba ser su próxima víctima. Finalmente, al fin llegó el día de mi liberación. El sol brillaba de una manera que nunca antes había visto. A pesar de que había sido liberado,
el terror que había experimentado allí nunca me dejaría. Las sombras se quedaban conmigo, pegadas a mi piel, recordándome que todo lo que había sucedido en esa prisión era real. No pude dejar de pensar en lo que había visto. Y en la última imagen, cuando finalmente salí, vi a Carl, el navajo. Él estaba allí, observándome desde fuera de la prisión, y su cuerpo, al igual que el de mi compañero, comenzaba a retorcerse. Él también había cambiado. Cuando finalmente estuve fuera de la prisión, respiré el aire fresco, pero el peso del miedo seguía sobre mis hombros, como una sombra que no me dejaba. Caminé por el patio, sintiendo el alivio de estar libre, pero algo en mi interior me decía que las sombras aún me acechaban. Fue entonces cuando lo vi. Carl, el navajo, estaba allí, parado en el borde del lugar, observando con esa mirada fija que ahora era más penetrante que nunca. Pero lo que más me aterrorizó fue lo que vi después. Su cuerpo comenzaba a retorcerse de la misma forma que el de mi compañero de celda, como si estuviera siendo poseído por la misma oscuridad. Lo peor de todo no fue que Carl se estuviera transformando en lo que parecía el gran maestro Skinwalker, sino que entendí que ese horror no tenía fin. El gran maestro seguía allí, esperando, observando, listo para tomar a quien fuera su próxima víctima. Las sombras que me habían perseguido durante todos esos años ahora tenían un rostro, una forma tangible, una presencia que me hacía temblar de solo pensarlo. No era solo un mito, ni una leyenda, el terror era real, y estaba esperando en las sombras, en las esquinas de la vida cotidiana. Miré a Carl, que comenzó a moverse hacia mí de una manera que no parecía humana. Los pasos rápidos y húmedos que había escuchado en la prisión ahora los sentía más cerca que nunca, como si fueran mis propios pasos, como si el gran maestro estuviera tomando mi cuerpo. El terror me paralizó, y su presencia me envolvió por completo. Ya no había escape, ya no había liberación. Las sombras seguían acechando, esperando que alguien más cediera a su dominio. Me di vuelta, corriendo sin mirar atrás, pero sabía que no podía escapar. Los horrores que había vivido en la prisión no terminarían nunca. Y mientras corría, el eco de los pasos y los chillidos seguían resonando en mi cabeza, recordándome que el Skinwalker nunca deja de acechar. Siempre está allí, en las sombras, esperando. Y mientras corría, el silencio a mi alrededor solo se veía roto por una última frase que resonaba en mi mente, la misma que Carl había susurrado: Él está entre nosotros. Después de todo lo que viví, el terror que experimenté en esa prisión nunca se desvaneció. Las sombras siguen acechando, esperando. Y mientras tú sigues aquí, leyéndolo, debes preguntarte: ¿te atreverías a entrar en ese lugar oscuro? ¿A enfrentar esas sombras que nunca se van? Tal vez haya algo esperando por ti, algo que ya sabe tu nombre, algo que sigue observándote en la oscuridad. Déjame saber tu opinión. ¿Qué harías si te encontraras en la misma situación? ¿Te quedarías quieto, mirando esas sombras moverse? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando más historias aterradoras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta forma, nunca te perderás una nueva historia, porque las sombras siempre regresan.